Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Anónimo. Esto que contaré ocurrió en Oaxaca. En ese tiempo vivía con mis abuelos y cierto día muy de mañana mi abuela le pidió de favor a mi abuelo que buscara leña en la sierra cercana. Ya más tarde mi abuela le preparó algo de comida para el camino y de igual forma le dio en su mano un collar en forma de amuleto. Mi abuelo fijó su mirada en mí y me preguntó que si lo quería acompañar, y yo gustosamente le comenté que sí. Caminamos por un buen tramo hasta que llegamos a una zona que mi abuelo conocía. Me dijo que lo ayudara a recoger alguno que otro tronco pequeño, no sin antes mencionarme que no me debía de alejar de él, ya que el lugar podría ser algo peligroso. Yo no tomé mucha importancia a eso y continué con mi labor asignada. Sin embargo, tras un rato empecé a escuchar algunas pisadas ligeras entre las hojas aledañas. Me quedé mirando hacia la dirección de donde provenía el ruido, y de la nada apareció un hombre de baja estatura con un tono de piel blanca. Me quedé inmóvil y cuando pude reaccionar lo primero que intenté hacer es ir con mi abuelo, pero por más que volteaba no lograba encontrarlo. Caí en cuenta que estaba perdido en el bosque, y me comenzó a invadir una sensación de incomodidad ya que de un momento a otro empecé a escuchar más pasos alrededor de mí. Llegó un momento donde se empezaron a escuchar cantos y risas de niños. Para esto yo ya me encontraba llorando y gritando a mi abuelo para que llegara por mí. Afortunadamente logró escucharme, y al llegar este tiró una piedra a un árbol cercano que hizo que estas criaturas se alborotaran. Mi abuelo llegó corriendo y gritando un gran número de groserías al aire, y enseguida me cargó y salió corriendo de dicho lugar. Como a los 5 minutos ya estábamos de vuelta camino a casa. Llegué a la casa llorando y sin decir palabra alguna. Mi abuela le preguntó a mi abuelo qué había ocurrido, y este solo le comentó que esos malditos habían intentado llevarme. Nunca entendí a qué se refería, o quiénes eran las personas que había visto, pero estoy muy seguro que se trataba de duendes. Tal vez no me crean, pero esto que viví es real, y es la primera vez que lo cuento. Relato compartido por Ruth. Soy del estado de Guerrero y tengo 16 años. Esto que les narraré no me ocurrió a mí, pero sí a un conocido mío, y fue justo apenas el pasado 30 de diciembre. Esa noche se fue a un cerro cercano de su comunidad, mismo que se encuentra en el estado de Guerrero. Él iba con la idea de cazar un venado para que este fuera la cena de Año Nuevo. Emprendió el camino en la noche con su lámpara, un arma y un caballo. Al llegar a lo que parecía un buen sitio de caza, se bajó del caballo y emprendió su búsqueda, pero pasó un buen rato y no lograba encontrar nada. De pronto empezó a escuchar ruidos en un árbol, como si se tratara de algún animal. Rápidamente alumbró con su lámpara hacia la dirección de donde provenía el dichoso ruido. Estaba feliz porque al parecer finalmente había dado con lo que tanto buscaba. Pero para su gran sorpresa no se trataba de un venado o algún otro animal. Más bien era un señor de aproximadamente 1,20 m de estatura, el cual tenía una nariz picuda y grande, así como varios granos en la cara y un aspecto de anciano. Lo raro de esto es que iba vestido muy elegantemente, puesto que llevaba un chaleco negro y botines picudos. Tras unos 10 segundos mi amigo logró reaccionar y se fue rápidamente del lugar asustado. Pese a que llegó bien a su casa, mientras iba montado en su caballo sentía que algo lo venía siguiendo. Después de esa vez dijo que jamás volvería a salir de cacería. Él piensa que lo que se le apareció fue un duende, pues en su comunidad se tiene la creencia que el diablo cuida a todos los animales del campo, y que no se puede entrar a cazar sin pedir permiso. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues supongo que no es la primera vez que escuchan algo similar a lo ocurrido.
Historia compartida por Kareli. Hubo una época que me gustaba juntarme con mis amigas a contarnos historias sobrenaturales que nos han pasado a nosotras o a nuestras familias. Una de ellas nos contó que en la casa de su abuela aparecían duendecillos. Yo quedé tan impresionada por ese tema que empecé a indagar un poco más. Y con el paso del tiempo anhelaba saber qué se siente ver a un duende. En ese entonces yo era una niña de 8 años que realmente quería conocer cosas sobrenaturales. Pero una noche en la que no me sentía cómoda de dormir en mi habitación me quedé a dormir con mi hermano. Esa noche no podía dormir, así que empezamos a platicar. Yo le contaba de las cosas que investigaba sobre los duendes, pero él solamente se reía de mí. Seguimos charlando hasta que terminó la conversación y nos quedamos en silencio. Pero unos segundos después empezamos a escuchar risitas. Yo no me lo creía. Y pensé que era mi imaginación hasta que mi hermano me preguntó que si también las podía escuchar. Yo nerviosa le contesté que sí. Decidí mirar bajo la cama para ver de dónde provenían, pero no eran debajo de esta. Después me asomé por la ventana que daba al patio trasero y tampoco. En ese momento se dejaron de escuchar las risas y por fin pudimos dormir. Unos 2 días después me había olvidado de aquel suceso y había vuelto a dormir en mi cuarto. Ese día desperté muy temprano. Mi mamá ya estaba preparando el desayuno y cuando me vio levantada me dijo que fuera a levantar a mi hermano. Cuando entré en su cuarto pude ver una sombra regordeta y pequeña. Esta medía como 30 centímetros y estaba sobre la cama, precisamente a un costado de mi hermano. Mientras veía la sombra detenidamente, esta corrió hacia mí y saltó de la cama. Yo me asusté y salí corriendo del cuarto. Cuando mi hermano se levantó les conté sobre esto a él y a mis padres, pero ninguno me cree hasta el día de hoy. Ya después de 9 años de haber sucedido no puedo creer que viví aquello. Lamentablemente no me creen muchos, y hasta yo llegué a pensar de que era sugestión mía. Pero no, lo que vi esa mañana fue totalmente real. Historia compartida por Annie Baez. Les escribo para compartir mi experiencia con una elfa bruja, precisamente como la de la foto que aparece en el video. Esta me la regaló un amigo ya hace mucho tiempo. De hecho ya no la tengo porque la regalé al final. De esto que les hablo ocurrió en el 2004, cuando me la dio con el propósito de protección para mí y mis hijos. Mi amigo me comentó todo lo que tenía que hacer para que ella nos protegiera, como tenerle sus dulces, un vaso con agua, un plato con sal y en su costal ponerle semillas o dinero. Esto con la intención para que nunca nos faltara la comida ni el dinero. Y además de esto que la tratara muy bien para que no nos hiciera nada malo. Y yo así lo hice. En ese momento mis hijos tendrían la edad de 6 y 3 años respectivamente. Al menor le daba miedo la elfa. Decía que en las noches lo despertaba para jugar. Como él dormía conmigo no quería que la tuviera. No le gustaba su aspecto y por más que le explicaba de que solamente era un muñeco, no la quería. Le comenté a mi amigo lo que ocurría con mi hijo, y él me aconsejó ponerla en un lugar donde no la pudiera ver él, pero que aún así siempre le tuviera sus cosas. La puso arriba del closet y ahí la tenía. Era como si fuera un altar. Anteriormente cuando la tenía fuera nunca escuché nada, pero después de que la subí se empezó a escuchar como si caminara por toda la parte de arriba del closet. Era muy fácil darse cuenta, ya que ahí solo guardaba muy pocas cosas y se escuchaba cómo abría y cerraba la puerta corrediza. En una ocasión que estaba sola me despertó el ruido que hacía, y no sé si fue mi sueño o qué pasó, pero vi cómo se asomaba a medias por la puerta y luego la cerró de un trancazo. Me asusté mucho y me paré para prender la luz y asomarme. La elfa estaba sentada pero se notaba en una posición muy diferente a como yo la había dejado. Todo esto se lo comenté a mi amigo y él me decía que solamente eran travesuras, ya que los elfos a veces son muy juguetones. Cuando no estaban mis hijos siempre la sacaba y la dejaba sobre mi cama. Nunca le tuve miedo, pero como a cualquiera de repente me sacaba el susto.
Yo tenía la costumbre de dejar 1000 llaves sobre una charola de plata que estaba sobre mi tocador. En una ocasión me puse a hacer mi quehacer en la planta baja. Transcurrió el tiempo y cuando me percaté de la hora, era momento de ir por mis hijos a la escuela. Así que subí para bañarme y arreglarme. Ya que iba de salida me di cuenta que mis llaves no estaban. Así que me desesperé y empecé a hacer memoria para acordarme dónde las había dejado. Pero siempre las dejaba en la misma charola. Las busqué por todos lados y eran las únicas llaves. Si me iba al regresar no tendría cómo abrir. Le terminé hablando a una amiga para que me hiciera el favor de traerme a mis hijos. Ella me dijo que sí, yo seguí buscando 1000 llaves. En ese momento me olvidé que tenía a la elfa en la cama. Luego cuando llegó mi amiga con mis hijos y su hijo quisieron jugar un rato, mientras ella y yo nos poníamos a platicar. De repente bajan los 3 niños gritando y asustados. Mi hijo el mayor me dijo que estaba en su cuarto jugando cuando vieron que alguien muy pequeño se asomó y corrió de vuelta a mi cuarto. En ese momento me acordé de la muñeca. Mi amiga se despidió y le pedí a mis hijos que se quedaran abajo. Cuando entré a mi cuarto vi a la muñeca tirada, y cuando la levanté cayeron 1000 llaves de dentro de su costal. Me asusté un poco, así que la subí y me salí con mis hijos para irnos a visitar a una tía. Cuando volvimos eran como las 7 de la noche. Mis hijos ya no querían entrar a la casa. Yo les tuve que mentir diciendo que ya había tirado a la elfa, pero eso no era cierto. Esa misma noche mis hijos se quedaron a dormir conmigo. Al poco rato se escuchó cómo abrían la puerta del closet, pero lo más curioso es que no podía despertarme. Solamente se escuchaba el ruido. Y de repente empecé a sentir cómo me jalaban el cabello y cómo me rasguñaban las piernas. Asimismo mis hijos lloraban y gritaban que me dejaran en paz. Pero todo esto lo percibí con los ojos cerrados. No sé si fue una pesadilla o fue algo real, pero cuando ya pude incorporarme me percaté que mis hijos no estaban en el cuarto. Me paré y observé que estaban dormidos en el cuarto de mi hijo mayor. Así que volví a mi cuarto, pero ya no pude dormir. Al día siguiente le conté a mi amigo lo que había ocurrido. Él me dijo que se la regalara a alguien que sí la quisiera y que creyera en los elfos, ya que en ese tiempo estaban de moda. Así que hice eso, y ya jamás volvió a pasar nada. Esta fue mi experiencia con una elfa. Muchas gracias por escucharla. Relato compartido por Lenin Paredes. Soy de La Piedad, Michoacán, y esto me pasó hace 5 meses. Mi hermano estaba en su cuarto con un amigo. Ellos tienen 10 y 11 años. Estaban aburridos, así que decidieron poner música. El cuarto tiene una ventana para el patio y este es muy ancho. Ambos estaban bailando con las luces apagadas cuando de pronto les tocaron la puerta, pero no les importó. Nuevamente escucharon cómo volvían a tocar. El patio tenía la luz encendida y entonces se proyectó la silueta de un tipo de duende o chaneque. Ellos estaban un poco impactados, pero pareció no importarles. Así que mientras lo veían en la ventana le subieron a la música, y este duende empezó a bailar con ellos por medio de la sombra. Poco después la silueta les empezó a parar el dedo grosero y salieron corriendo a decirnos a mí y a mi madre. Nosotros, pensando que era un juego que ellos habían inventado, no les creímos. Pero pasaron los días y volvió a ocurrir lo mismo. Y nuevamente no les creímos. Para esto ya en la casa se habían desaparecido cosas, tales como llaves que aparecían en otros lados y cosas similares. Un día yo iba bajando en la noche por un vaso de agua y me lo topé. Estaba en la ventana de la cocina. Era un duende como los que pasan en la televisión, pequeño, con una nariz grande y viejito, así como con una ropa antigua y sucia. Los dos nos quedamos congelados. Ni él ni yo nos movimos. Traté de hablarle y preguntarle qué estaba haciendo, pero en un santiamén y sin responder salió corriendo por la ventana. Me asusté tanto y subí corriendo diciéndole a mi madre, pero esta no me creyó. Pensaba que me había puesto de acuerdo con mi hermano para asustarla.
Pasaron días y esta vez fue mi madre la que bajó para hacer un biberón a mi hermana y se lo topó en la misma ventana de la cocina. Justo se iba escapando, pero se devolvió para ver a mi madre por un momento y se fue. Mi madre incluso salió al patio para ver, pero no encontró a nadie. Al día siguiente me dijo que ahora sí nos creía. Luego, cuando mi abuela se enteró, nos dijo que esas cosas se aparecían cuando alguien hacía brujerías o cosas por el estilo. Tiempo después supimos que la vecina de al lado hacía cosas como esas. Pasaron días y ya no lo volvimos a ver. Espero que me crean, porque realmente vimos un duende. Historia compartida por Vivi León. Desde que tengo 6 años me han pasado tantas cosas que podría platicarte. Pero lo que hoy te diré es algo que me pasó en uno de los tantos trabajos en los que he elaborado. Este relato ocurrió en una zapatería del centro de Mazatlán, Sinaloa, en la cual estuve durante 10 años desde el 2005, y durante ese tiempo me sucedieron muchísimas cosas. Siempre que me ponía a acomodar las cajas de calzado en las 2 bodegas que había, se escuchaban ruidos como de canicas cayendo, pasos o gente platicando. Al principio no le tomé importancia porque era un edificio de 3 pisos con 4 departamentos. Me decía a mí misma que solamente eran los vecinos que estaban arriba. Después escuchaba que movían las cajas y creí que había ratones. Pero una tarde como a las 4:30 me quedé sola porque los jefes se habían ido a una reunión social. Como en esa zapatería se vende calzado ortopédico, casi no había gente, así que me puse a limpiar las cajas de la bodega. De repente estaba agachada y entre los pasillos vi que entraron 2 niños corriendo jugando entre ellos. Yo salí porque pensé que había llegado gente, pero al hacerlo no había nadie. Me regresé a la bodega para regañar a esos niños que se metieron y resulta que no había nada. Me asusté muchísimo, porque la bodega no tiene salida en la parte de atrás. Solamente tiene una puerta. Tiempo después estaba acomodando unos zapatos en una mesita donde poníamos calzado rebajado. Eran como las 7:30 y a las 8 cerrábamos. En eso entró una señora regordeta con un vestido largo. Venía comiendo un helado y la acompañaba un niño de 5 años de edad. Este iba vestido con una camisa azul y un pantaloncito de mezclilla. La señora se puso a ver el calzado, mientras que el niño se ponía a jugar con el calzado de la mesita. Cosa que yo miré algo molesta porque acababa de acomodar ese calzado, y el niño lo había movido todo. En eso corrió a la bodega y yo de traviesa le cerré la puerta y le apagué el foco. Como no escuché que se asustara, lo dejé ahí mientras que la señora seguía viendo el calzado. De pronto la señora se marchaba y le recordé sobre el niño, pero esta me miró sorprendida y me dijo que no había traído a ningún niño con ella. Yo le volví a insistir, pero me dijo que no había traído nadie, ya que había venido completamente sola, a lo que solamente me reí y le dije que le fuera bien. El jefe estaba conmigo esta tarde y le comenté sobre el niño que había entrado a la bodega. La señora había dicho que había llegado sola, pero yo claramente vi que se metió. Incluso le señalé la mesa de los zapatos movidos. Mi jefe entró a la bodega para investigar, pero no encontró nada. Al final me dijo que de repente ahí espantaban, pero que no debía preocuparme. En otra ocasión estaba sentada en la bodega desayunando sentada en un banquito viendo por el pasillo. Estaba visualizando que iba a mover para poder acomodar todo. Y de repente de la parte del suelo donde no hay pozos ni nada había un duende que surgió atravesando el piso hacia arriba. Se quedó un rato viendo de lado y yo me quedé en shock. No podía creer lo que estaba mirando. Tenía un duende frente a mis ojos. Este duende era oscuro y tenía ojos brillantes como diamantes. La cara era como de un murciélago y tenía una capita y además estaba jorobado. Tenía unas garritas que le salían del pecho y tenía zapatitos como de tela. Cuando volteó a mirarme, corrió debajo de los anaqueles y se hizo como un humo negro. Me agaché rápidamente para ver, pero ya no había nada. Así que salí a decirle a mi patrón, pero este no me creyó. Tomé mi celular y lo dejé grabando. Logró captar una figura corriendo rápidamente, pegando brincos como chapulín.
Le mostré el video a mi jefe y a mi familia y por más cámara lenta que le ponía, solamente se veía una sombra negra alargada. Desgraciadamente ese video lo tenía en otra computadora y esta empezó a fallar y se tuvo que formatear. Pocos días después de ver esto me quedé a comer ahí. Compré mi comida y iba caminando cuando de repente algo golpeó mi plato y se cayó al suelo. Yo le platiqué de esto a mi compañera, pero esta no me creyó tampoco. Después, ese mismo día estaba viendo la televisión y eran como las 4 o 5 de la tarde mientras que mi compañera Rocío estaba comiendo en la bodega y de repente salió corriendo. Dijo que cuando ella estaba chupando un limón algo le golpeó la mano e hizo que éste volara y salió corriendo. Ella muy asustada me contó todo esto. Y yo solo le recalqué que ya antes le había dicho que me había pasado esto y ella no me había creído. Al día siguiente ella se metió a tomar agua y desde la pared algo le tiró una grapa de metal. Era algo imposible porque ahí no había ventana ni nada. Solo era un cuarto con una sola puerta. Volvió a salir corriendo y me contó esto. Y yo solamente le comenté lo que me había dicho mi patrón, que de repente espantaban. Pero también le comenté que había duendes. Esta ha sido mi experiencia con duendes. Espero que les haya gustado. Historia compartida por Natalie Labrador. Esto me ocurrió hace 10 años cuando yo tenía 8. Nací en un pequeño pueblo de Táchira, Venezuela. De esos pueblos donde se cuentan muchas historias de sucesos paranormales. Un día fui con mi madre a la casa de una tía. Ella acababa de mudarse a esa casa y nosotros fuimos a ayudar a limpiarla. Cuando llegamos nos pusimos a la obra, pero a mi madre le avisaron que mi padre llamaba para ir a la casa de mi abuelo. Mi madre me dijo que me quedara ahí y que regresaría por mí, pero me advirtió que no saliera de la casa porque si no me iba a regañar. En eso mi tía le dijo que no se preocupara y mi madre se marchó. Luego de un rato mi tía subió al segundo piso y yo me quedé sola en la planta de abajo. En eso vi que en la puerta principal había una niña con un vestido y un sombrero blanco, que me estaba llamando para ir a jugar. Yo le decía que no podía porque me iban a regañar si salía de la casa. Luego ella dijo que ya había hablado con mi madre y que me había dado permiso para salir a jugar con ella. Al escuchar esto salí y la seguí inmediatamente y me dijo que había un lugar divertido para ir a jugar. Comencé a seguirla y ya iba en la esquina de la cuadra cuando escuché que mi madre me decía que qué estaba haciendo en ese lugar. Me dijo que me devolviera inmediatamente mientras veía que esta niña cruzaba la esquina. Mi madre se me acercó y me jaló por el brazo y me recordó que me había dicho que no saliera de la casa, que ella y mi tía estaban muy preocupadas por mí. Yo le dije que la niña del vestido blanco me había dicho que ya me había dado permiso de salir a jugar, pero obviamente no me creyó. Después de eso fuimos a la casa de mi abuela para que ésta me hiciera un rezo. Pero hasta el día de hoy me pregunto qué hubiera pasado si mi madre no hubiera aparecido esa vez. Supongo que sería otra historia. Continuando con el relato, yo siempre fui una niña a la cual echaba mucho mal de ojo y esa clase de cosas. Mis padres siempre me llevaban a donde esas personas que colocan cruces en pulseritas, que sirven para echar esa clase de maleficios. Estos siempre le decían a mis padres que a mí me seguían muchos duendes, y decían que a los duendes no les gustaba la suciedad, por lo cual mi familia me hacía comer de una manera desastrosa o en una vacinilla para así alejarlos. Un día cuando tenía unos 7 años me fui a dormir. Cabe recalcar que todos dormíamos en la misma habitación. Mi madre en ese entonces estaba embarazada de mi hermana menor, y yo una noche me desperté como a eso de las 2 de la mañana. Cuando volteé hacia la cama de mis padres vi que un duende le estaba saltando en la barriga de mi madre, como si éste estuviera intentando sacar a mi hermana de ahí. Me asusté y cuando miré alrededor todas mis muñecas tenían espirales que giraban en sus ojos. Me levanté de inmediato y fui a la cama de mis padres para intentar levantarlos, pero cuando los vi que tenían gusanos en los ojos. Esto obviamente fue un sueño. Pero cuando les conté a mis padres sobre esto,
Estos me llevaron de inmediato donde una señora, la cual me hizo una sesión de rezos para ahuyentar a esos duendes. Después de ese día ya no volví a soñar con él, pero para esto ya había tenido otros sueños, y a veces me contaba mi madre que inclusive hablaba sola. En ese tiempo yo tenía un juguete de Scar, y mi madre decía que yo siempre hablaba con él, y que siempre cuando jugaba con él lo hacía en la oscuridad, a veces atrás de una puerta, y otras veces más debajo de la cama. Cuando ella me preguntaba que por qué lo hacía, yo le contestaba que a Scar no le gustaba la luz, y que el propio muñeco me lo contaba. Incluso recuerdo que cuando jugaba con él veía que le salían notas musicales de los ojos. Un día mi madre se hartó de todo esto y me dijo que tiraría el muñeco por una ventana, pues en ese entonces vivíamos en un 10º piso de un edificio. Yo lloré para que no me hiciera separarme del juguete que yo tanto quería, pero al final le tuve que hacer caso. ¿Cuál fue mi sorpresa que en la tarde como eso de las 5, mi abuela llegó a la casa a dejarme el muñeco de Scar, mismo que se había encontrado por casualidad y que pensó que yo lo había perdido? Mi madre le dijo que se llevara el muñeco y que lo botara, pero resulta que mi abuela era una enfermera y un día que fui a su consultorio de visita, vi el mismo juguete encima de un estante, y aquella vez finalmente fue el último día en que lo vi. Espero contar algunas anécdotas más en un futuro, porque me han pasado cosas muy extrañas de niña. Siempre sentía que algo me perseguía, lo cual es bastante curioso ya que yo soy atea, y a pesar de tantas cosas que me han pasado, aún sigo sin creer en eso.